Hola queridos amigos, una vez más, gracias por acompañarme en este tiempo, en este tu programa, La Pura Verdad. Estaremos pasando un tiempo que no será tan corto, pero tampoco será tan largo. Estaremos hablando de esos temas que a veces nos parecen alguna sugerencia celestial, pero que no son una sugerencia, realmente son verdades divinas. Así que bienvenidos a La Pura Verdad. Les voy a invitar para que me acompañen al libro de San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. La nueva traducción viviente será la que estaremos utilizando en este momento. Esto dice la palabra de Dios. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahí donde estás, si me puedes acompañar en esta breve oración, te invito a que lo hagas. Padre, nos ponemos en tus manos. Por favor, guíanos a través de tu Espíritu Santo a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Si nosotros tratamos de analizar la historia de Pedro y tratamos de ponerla en el contexto de tu historia, de mi historia, vamos a encontrar que simple y llanamente es la historia del llamado de Pedro. Entonces podríamos conectarla con nosotros y traducirla a la historia del llamado de Juan, de José, de María, de Josefina. Bueno, en fin, tu llamado. Mi llamado. Dios nos llamó de la misma manera que llamó a Pedro. Y tú dirás, bueno, no de la misma forma, porque mi llamado fue diferente en circunstancias. Pero si te pones a mirar en esencia, pues fue el mismo propósito. Te llamó para que cumplieras el propósito de tu existencia. Hay un famoso filósofo, llamarían algunos, otros lo llamarían simplemente un escritor, Mark Twain, pero uno de los grandes de nuestra generación, por así decirlo, o de los últimos 200 años de historia. Si nosotros nos ponemos a mirar acerca de lo que es el mensaje contenido en pequeñas palabras como las que un día dijo este hombre, a quien se le acredita, los 2 momentos más importantes de la vida de un ser humano. Número 1, el momento de tu nacimiento. Número 2, el momento cuando descubriste para qué naciste. En esencia, una persona que nació y no sabe para qué nació, difícilmente cumplirá con el propósito de su existencia. Si estás hoy preguntándote para qué naciste, estás haciendo una de las preguntas más importantes que cualquier ser humano puede hacer, la que le va a dar propósito a tu vida. Ahora, el problema es que mucha gente va por la vida sin propósito. Ellos se levantan cada mañana como esperando que las circunstancias se puedan alinear y algo sucederá en sus vidas y encontrarán el propósito de su existencia. Hay personas que su sueño es llegar a ser ricos y ellos piensan que lo van a hacer jugando la lotería. De paso, son tan interesantes que a veces están queriendo ganarse la lotería, pero ni siquiera compran el boleto. Nota, no te estoy diciendo que compres un boleto de lotería, pero que si quieres lograr algo, hay un proceso por el cual estarás dispuesto a atravesar para llegar a ese lugar. La historia de Pedro es un ejemplo de eso. Pedro comienza con este gran encuentro con Jesús en el lago de Genezaret. Algunos consideran que Pedro escuchó a Jesús un poquito antes, cuando Juan el Bautista estaba ministrando en el Jordán. De hecho, ellos eran de los primeros curiosos que iban para escuchar la palabra. Ahora tienen un encuentro con Jesús y una experiencia que los marcó. Si lees los primeros 11 versículos del capítulo 4, vas a encontrar el momento cuando Jesús se va con ellos mar adentro, cuando tiran la red, una noche entera de fracaso, una noche entera de frustración, y de repente, solamente siguiendo la instrucción de Dios, tiraron la red y atraparon tantos peces como nunca en su historia lo habían hecho. En ese momento comprendieron que el que estaba con ellos era el Hijo de Dios, y no
nota, en ese momento encontraron el propósito de su existencia, para qué vinieron a la vida. Y eso es lo que sucede con nosotros. Si quieres encontrar el propósito de tu existencia, primero tienes que encontrar al Dios que te dio existencia. Cuando lo encuentras a Él, cuando tienes un encuentro en intimidad con Dios, descubres cuál es el propósito de tu existencia y entonces lo vas a poder cumplir. Ahora, tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso. Y esa es la parte más difícil. A ninguno de nosotros nos gustan los procesos. Quisiéramos llegar así nomás, que dimos un salto y caímos del punto A al punto B. Por ejemplo, en la historia de Pedro, tú vas a encontrar que en el capítulo 5 de Lucas, el Señor lo pesca, lo atrapa. En el capítulo 16 de San Mateo, Pedro recibe una revelación del cielo y declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero unos versículos después, el mismo Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Este es el Pedro que hoy estaba con Dios y unos versículos después estaba con el diablo. Parecido a lo que pasa contigo, parecido a lo que pasa con todos nosotros. Hoy día estamos con Dios, pero pasan unas pocas circunstancias y cambiamos de lado completamente y nos vamos al otro bando. La triste realidad es que conocer a Jesús no es necesariamente todo. Necesitas permanecer en Jesús, porque yo lo conocí su salvación, pero ¿cómo puede ser que sea tan ingrato que me separe de Dios? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso conocerlo es una experiencia de todos los días. San Juan 17:3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, ese conocer implica intimidad, conocer profundamente, el ginosko del griego, conocer en la intimidad. Necesitas pasar tiempo, es un proceso. Conozco al instante que Él es mi Salvador, pero para poder vivir una vida de santidad necesito pasar tiempo en intimidad con el Salvador que conocí, y eso es lo que le da propósito a mi existencia. Ese mismo Pedro es el Pedro que en el capítulo 17 de San Mateo vemos en la historia de la transfiguración. Él vio la gloria del Dios Todopoderoso, vivió una experiencia que pocos seres humanos habían vivido, vio al Cristo glorificado. Si vas al capítulo 26 del mismo libro de San Mateo, entonces encuentras a Pedro el traidor. Después de una profunda plática que Jesús tuvo con él, él negó que él no lo iba a traicionar. Él dijo que jamás lo haría y de repente lo hizo 3 veces antes que el gallo cantara. Se parece un poco a tu historia, ciertamente, y a la mía. Dijimos que no lo íbamos a traicionar y por la cosa más boba lo hicimos. Lo traicionamos cuando dejamos de congregarnos porque teníamos miedo de una pandemia. Lo traicionamos cuando por alguna razón pensábamos que si sacábamos $10 de los 100 que Él nos dio, no nos alcanzaría para cumplir con todos los compromisos que tenemos. Lo traicionamos cuando vimos a una persona que necesitaba conocer de Jesús, pero nos dio miedo o vergüenza y nos callamos. A lo mejor porque nuestras acciones iban totalmente en oposición a nuestras palabras, o hubiésemos tenido que enfrentar una terrible contradicción que luego nos daría trabajo poder explicar. No somos tan diferentes a Pedro, pero quiero que comprendas que a pesar de todos los errores de Pedro, a pesar del Pedro que de alguna manera siempre metió el pie en el lugar equivocado, el Pedro que abrió la boca cuando debía haber estado callado, el Pedro que se cayó cuando debió haber estado en pie, el Pedro que algunos piensan recibió las llaves del cielo como si fuera un asunto exclusivo de Pedro, cuando las llaves del cielo realmente representan el Evangelio, que te la dieron a ti y me la dieron a mí. Tenemos la responsabilidad de llevar salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el llamado no solamente es para Pedro, que sirvió a tiempo completo, sino para ti que eres médico, pero estás cumpliendo con un llamado del cielo en el lugar de trabajo. Para ti que eres el arquitecto, el ingeniero, el constructor, eres el pintor, eres el taxista, pero estás en una posición donde Dios te puso cumpliendo un llamado que tienes de parte de Dios. Por favor, no abandones el llamado. Pedro lo intentó hacer. Si te vas al capítulo 21 del libro de San Juan, recordarás aquella experiencia que Pedro vivió en el mar de Galilea, otra vez con Jesús, donde también ocurrió otra pesca milagrosa. ¿Sabes por qué Pedro estaba pescando? Porque se había vuelto a su vida pasada, la de un pescador, porque pensó que para esto de cristiano no servía mucho.
pensó que para servir a Dios estaba descalificado. Él solo se descalificó. Bueno, pero es entendible. Es el Pedro que en el capítulo 26 negó a Jesús 3 veces. Sí, como tú también, como yo también. Pero aunque tú te descalifiques, aunque yo me descalifique, Dios no necesariamente se va a regir por tu patrón o por el mío. Dios tiene un sistema diferente. Dios conoce a profundidad lo que la palabra misericordia significa y la aplica. Y no solamente misericordia, sino aún más que esa, la palabra gracia, que es la que permite que Dios me conceda ese privilegio de estar ante su presencia, aunque no me lo merezco. Ese privilegio de tener vida eterna, aunque debería recibir muerte eterna. Ahora bien, ¿a dónde lleva la historia? En el capítulo 21 Jesús lo vindicó 3 veces. Después de un gran milagro, Jesús hizo que Pedro repitiera que lo amaba, que lo quería, que estaba dispuesto a seguir con él. Y al final, la historia dice que Pedro se convirtió en uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Lo puedes leer en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, y por allí sigue la historia. Pedro, el que negó a Jesús. Pedro, el que abandonó el llamado. Pedro, el que en un momento Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro, el de las altas y bajas. Terminó siendo Pedro uno de los grandes predicadores del Evangelio, lo que en sí implica una gran y buena noticia para ti y para mí. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que precisamente así como Pedro lo logró, así como Dios lo logró con Pedro, también lo puede lograr contigo en ese momento, en esta hora. Mira tu historia, mira los elementos paralelos, los que se asemejan mucho, y por favor toma una decisión. No abandones tu llamado. Retoma la responsabilidad que Dios te dio. Cumple el propósito de tu existencia, de tu llamado de parte de Dios. Y si eres de los que todavía no has encontrado el propósito de su historia, entonces te doy un consejo y a la vez te hago una invitación. Dale una oportunidad a Cristo Jesús. Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados, cargados, yo les haré descansar. Esa es la pura verdad. Jesús te dará descanso, pero más que descanso de tu carga, descanso porque le dará propósito a tu existencia. Y en esta vida recibirás 100 veces más. Y cuando Jesús regrese, vida eterna. Eso no es una historia de Richard. Eso es palabra de Dios. Es la pura verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima presentación de la pura verdad. Te mando un gran abrazo, te mando una bendición de parte del cielo, y por favor cuéntale a alguien más lo que Dios te contó en esta hora.